Te doy nuevamente la bienvenida al especial del mes de octubre, Yeraswin. Como sabrás, en ediciones pasadas te platiqué acerca de una de las historias más espeluznantes de Power Rangers. Esto gracias a los cómics, que si no lo has visto te invito a que vayas a ver dicho video. Y justamente te contaba que en ocasiones estas producciones que supuestamente van destinadas a un público infantil no lo son del todo, siendo algunas veces poco entendibles para los niños o tratando temas que en un criterio más maduro terminan siendo más complejas de lo que parecen, incluso hasta escalofriantes. Precisamente hay un capítulo en específico que me hizo sentir una de las primeras experiencias perturbadoras de mi vida. Sé que pudiera parecer exagerado al tratarse de una serie como Power Rangers, pero en realidad puedo decir que me quedé con una sensación inexplicable, un momento cringe inolvidable y que en mi hasta entonces corto tiempo de vida había desestabilizado mi tranquilidad. Esto es completamente real, no es una creepypasta, ni tampoco es algo que esté exagerando, es algo que de verdad viví. Te preguntarás, ¿qué capítulo pudo dejar tal experiencia inolvidable en un niño pequeño? Pues en este video te contaré esta experiencia personal, pero también aprovecharé el revivir este sentimiento ante ustedes para hacer un video con respecto a los momentos más abstractos de Power Rangers, que a simple vista terminamos viéndolos de una manera natural, pero que si nos ponemos a pensar son temas poco convenientes cuando hablamos de programas infantiles. El hecho es que la mayoría de nosotros no vimos dichos episodios en una edad acorde para comprender el trasfondo de estas escenas o entender los contextos que nos presentaban, sino que los presenciamos cuando apenas éramos unos niños, por lo cual tales tramas pasaron desapercibidas. Ahora somos mayores y podemos racionalizar un poco más lo que en ese entonces eran solo un episodio más. Yo soy Yeras SE, hoy traigo para ti un top de los momentos más tétricos y bizarros de Power Rangers. Comenzamos. Antes de comenzar quiero pedirte algo, experimenta cada uno de los momentos que te presentaré en este top desde dos ángulos, uno donde tu yo actual pueda comprender el trasfondo de dichas historias logrando un total entendimiento del entorno de estas, y dos, trata de sacar tu niño interior a la superficie para que puedas descubrir qué sentimiento le provocaría a tu yo pequeño el presenciar estas escenas. Pues como lo digo, desde una percepción más inocente, las situaciones maduras que Power Rangers nos entregó podrían ser más perturbadoras, porque principalmente esto es lo que te presentaré, un top clasificado en base a qué tan desestabilizante podría ser para los pequeños. Y es justamente lo que quiero lograr, revivir algún recuerdo inquietante que hayas tenido al ver alguno de los capítulos. O dos, ponerte en la misma sintonía de aquellos que sí sentimos algo extraño cuando aún éramos pequeños y vimos alguno de estos capítulos. 15. Lokar aparece. Creo que es un hecho que muchos de los monstruos que los Rangers combaten en ocasiones no son tan agradables. Algunos que podrían ser poco imponentes y hasta ridículos, hay temporadas adaptadas que han traído los aspectos más horripilantes. Recuérdenlo, esto es aún peor para aquellos que dicen que es para niños. Si hiciera un top, tendría que ser hasta otro video, desde iGuy, Mutatus, Sea Monster, Doomstone, Lip Syncer, Madame Wu, Gnarly Gnome, Rantiped, Insectolite, Lord Zed, Anton Mercer, la Reina Banshira y muchos más en la lista de la historia de Power Rangers. Si no he nombrado alguno importante, tal vez lo haga más adelante en el video. Ahora, hay uno en específico del cual llegué a escuchar que a algunos sí les causó temor, algo que frecuentemente no les pasaba en Power Rangers, no a tal grado en que dejaran de ver la serie, pero que sí les provocó una sensación sombría. Este es Lokar el Terrible.
En realidad no hay un momento o capítulo específico que pueda señalar, pero sus apariciones, aunque breves, fueron suficiente para causar inquietudes en algunos fans pequeños de aquel entonces. Su primer encuentro con los Rangers fue en la Isla de las Ilusiones, dividido en 2 episodios, y El Día del Juicio Final, dividido también en 2. En el primero, Lockhart ayuda a transformar a Mutatus en una versión más poderosa para que pueda enviar a los Rangers a la Isla de las Ilusiones. En el segundo, es convocado para que le brinde más poder a su Zord, Cyclopsis. Su apariencia poco ordinaria fue lo que provocaba cierto desagrado en los niños de los 90s. Una cabeza azul flotante y bastante intimidante que se mostraba gozoso de su superioridad sobre la vida terrestre, aunado a este estilo vintage y creepy que tenían las series antiguas, más aún al tratarse de la peculiar forma de caracterización por parte de los japoneses. Esto terminó por lograr un personaje que, a pesar de su breve aparición, pues no volvió a mostrarse en la serie ni tampoco se le dio un final claro, ha sido recordado por muchos, al punto de continuar desarrollándolo en diferentes historias de Power Rangers. Así que ahora que lo recuerdan y que estamos eligiendo solo los momentos más tétricos en la serie y no como tal a los personajes más tétricos, ¿cuál de sus 2 apariciones en la serie fue la más aterradora? Bueno, que si hablamos de escenas aterradoras, vayamos directo al material de origen, donde Masahiko Urano, quien interpretaba al personaje, tuvo más protagonismo justo en la escena final de Zyuranger, con diálogos aún más macabros, imágenes más perturbadoras, aportaciones más grotescas y un desenlace más evidente y explícito. Pero este top es específicamente de Power Rangers, así que esto no vale, continuemos. Puesto número 14, Gente de Piedra. En la introducción de Power Rangers Lost Galaxy, específicamente en el capítulo 2, Furio va al planeta de Mirinoi en busca de apoderarse de los sables Quasar, pero al verse frustrado su plan, petrifica todo el planeta, incluidos sus habitantes. Podría parecer irrelevante el hecho de que a unos extras los conviertan en piedra, más aún al saber que al final de la temporada todos volverán a la normalidad, pero viéndola desde una más realista, ¿a quién no le parecería algo perturbador el ver esto sin que haya una resolución instantánea? Es decir, tuvimos que pasar más de 40 capítulos para descubrir que los civiles aún tenían oportunidad para sobrevivir, mientras que en las temporadas actuales resuelven todos los conflictos que podrían estremecer a los niños si no son solucionados en el mismo capítulo. Así que si es algo desconcertante para uno, imagínense en aquel entonces esa escena desde la perspectiva de un niño. Además, creo que los efectos, tomas y actuaciones no estuvieron nada mal, ¿eh? Supongo que sí pudo haber causado un poco de ansiedad a algunos en ese entonces. Ansiedad de la buena, no de la que se vive hoy en día. Puesto número 13. Traquina renuncia a su belleza mortal. De la misma temporada, pero al final de esta, la bella Traquina, a quien en muchas ocasiones la vimos tener incluso buenos sentimientos, tanto de valentía, tristeza e ilusión, decide seguir el legado de su padre entrando al capullo al que tanto temía. De aquí es que se convierte en una criatura viscosa y poco agraciada. Sin embargo, no es precisamente su apariencia la que puede causar una sensación extraña, sino cómo es que cambia tan abruptamente de personalidad y prácticamente se siente como un personaje totalmente distinto. Los movimientos delicados y sensuales de Traquina son sustituidos por unos más amenazantes e instintivos. La voz se modifica por una más lúgubre, tanto en el doblaje latino como en el audio original. ¡Deteniéndome a mí! Así es. Piedra Aventura destruirá a sus habitantes. Welcome back, Cleo. That's right, it's me, only bigger and badder. I was just on my way to smash you and all. Pathetic Terra Avenger. Y genera más gemidos y alaridos nunca emitidos por el personaje. No quisiera hacer esto.
Todo esto le da un toque más tétrico que, en este caso, podría sí ser extraño para un niño, pero tal vez un poco más perturbador para una persona madura. Exactamente, lo dije al principio, estamos analizando los momentos más cringe de la serie y quiero que nos enfoquemos en cómo lo verían los niños, pero también dije que indudablemente hay escenas que es muy probable sean más desequilibrantes cuando alcanzas a comprender todo el contexto que hay detrás y lo que conllevan escenas como estas. ¿A qué me refiero? Si bien el personaje pasó de ser alguien con toques humanos a un monstruo en su totalidad, con escasos rastros de su naturaleza humana, implicarían un detalle escondido en un significado aún más escalofriante, el que alguien renuncie a su humanidad por entregarse plenamente a su deseo de venganza, sin importar que eso la aleje de sus propios sentimientos, deseos y aspiraciones. Más que verlo como una actualización y un aumento en el poderío de Traquina, esto representa todo un sacrificio doloroso para ella. Ahora ha evolucionado y ha dejado atrás todo lo que la hacía humana. Sí siento tristeza por cómo es que acabó el personaje. Simplemente se trataba de alguien con sentimientos como cualquier otro y que no deseaba en lo absoluto ser la sucesora de su padre, y mucho menos despedirse de su belleza mortal, que si tomáramos en cuenta que después vuelve y termina todavía peor en Lightspeed Rescue, es uno de los villanos más masacrados por los escritores. Puesto número 12. Dahlia y Decker. La era Neosaban no es muy destacada por hacer escenas memorables, tal vez toma ideas interesantes, pero las actuaciones, las tomas, la música, hacen que todo el sentimiento que deberían provocar quede a medias. Sin embargo, bueno o malo, la temporada Samurai trajo una historia con potencial, donde una pareja de recién casados se encuentra ante un incidente de incendio. Ella pide auxilio a la nada, recibiendo así la ayuda de un ser extraño que acude a su llamado, el rey de los Nightlock, Serrator. Este le ofrece salvar a su marido si ella entrega su humanidad a la eternidad del Netherworld, o mejor conocido como el inframundo. Ella acepta, pero como todo ser maligno, hay algunas cláusulas no acordadas previamente, y termina convirtiéndolos a los dos en Nightlocks, que servirán eternamente sin recordar nada de sus vidas pasadas. Un detalle además interesante es que sus respectivos regalos de bodas que se dieron entre ellos se han convertido en sus herramientas principales en la agonía eterna que les espera, su armonium y su espada Uramasa. Tomando en cuenta que estos provienen de una especie de inframundo, es casi evidente que el contexto detrás es muy perturbador, donde dos seres amados quedarán atrapados en una melancolía solitaria e infinita después de hacer trato con un demonio. Su historia de amor se vio interrumpida por una tragedia y su descanso en el más allá por un engaño. Al final de la temporada, no sé si es más desgarrador el ver que mueren o tranquilizante el percatarnos de que por lo menos finalmente descansarán en paz. La verdad es que recientemente le he dado la oportunidad a esta temporada y me ha gustado más de lo que creía, pero sigo fervientemente pensando que escenas como estas serían mucho más desgarradoras si fueran elaboradas al estilo que tenían las temporadas que estuvieron en la cumbre de la calidad de la serie, y precisamente la comparativa entre dichas escenas viene con el siguiente puesto. 11. El Capitán Mitchell entrega a su hijo a un demonio. Exacto, en esta temporada no tenemos Nightloks, orcs, extraterrestres u otras variaciones, así tal cual, tenemos demonios, y creo que es en cierto sentido una de las temáticas más arriesgadas que ha tenido la serie en aquellos años, puesto que eran los tiempos en los que estaba muy de moda entre las madres el creer que cualquier caricatura era del demonio, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh y muchas otras, si no es que cualquiera que se les cruzara en el camino. De Pokémon. Pokémon Monster, el monstruo es ser de deformación, es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca, él es cruel. Derivando así en muchas desgracias de colecciones arruinadas como cartas y álbums rotos o perdidos. Pues aquí no hay cómo hacernos de la vista gorda, eran demonios, tal cual, nombrados así por la misma serie y no censurados con algún otro denominativo como los Nightloks, aunque prácticamente serían lo mismo. Ni los Warren se enfrentaron a semejantes amenazas.
Sin embargo, en este top estamos con momentos específicos, así que creo que el más representativo es justamente el del capítulo 12. En dicho episodio, el capitán y sus dos hijos, Dana y Ryan, cuando apenas eran unos niños, tuvieron un accidente automovilístico donde el carro salió volando por el precipicio, quedando pendientes en un acantilado en una posición muy incómoda. Dana sostenida de su cuello y Ryan a punto de deslizarse del agarre que tenía sobre el zapato de su padre, mientras que el capitán Mitchell lanza una súplica al vacío y la quietud de la noche, cuando entonces aparece Diabólico. Sí, para rematar se llama Diabólico. ¿Qué es el que te mata, el que te estrangula? Juego de niños, sí, ¿cómo no? Inocentes juegos de niños. Entonces, le ofrece salvarle la vida a su hijo, pero a cambio de que le pertenezca. Imagínense nada más, es justamente a esto a lo que me refiero, que en Power Rangers se han usado tramas tan oscuras y maduras que en la racionalización de un adulto podemos encontrar un trasfondo bastante complejo, mientras que en los niños probablemente no comprenden del todo las implicaciones, pero sigue siendo algo bastante desconcertante y tétrico el ver escenas como estas. En cuanto a la complejidad de la escena, solo piensen, encontrarse en un dilema entre salvarle la vida a un ser querido, peor aún, a un hijo, y la única manera de hacerlo es entregarlo a una entidad maligna. ¿Qué harían ustedes? Estos dilemas morales y contrapuestos son los que me encantan ver en las historias, porque muestran la verdadera naturaleza de las personas en momentos críticos, como en producciones de zombies, donde la persona más amable, justa e imparcial, entre comillas, termina por ver por el bien de sus seres queridos, convirtiéndose en otra persona completamente distinta. Finalmente, la familia queda en el silencio de la escena por unos segundos, y Ryan termina cayendo. Sin importar si en aquel entonces los efectos eran buenos o malos, que por cierto los veo bastante aceptables tomando en cuenta la época y que actualmente hacen peores cosas, la escena es desgarradora sentimentalmente. El capitán, desesperado al ver a su hijo en una muerte segura, pide ayuda a Diabólico, y es así como comienza el calvario de un hombre que por un descuido vivirá sin saber de su hijo hasta su 20º cumpleaños. Así es, Power Rangers no se anda con cosas. Aquí exploramos familias separadas y escenas fuertes, aunque tenga fama de ser infantil. 10. Octomus toma posesión en contra de la voluntad de su secuaz. Otra temporada bastante emocionante por su temática oscura y fuera de lo común es Mystic Force, con una base ambientada en un escenario averno. Me encanta cómo es que se recorre una distancia considerable hasta llegar al aposento de los villanos, quienes veneran a un líder aún más sepultado en el inframundo. En el capítulo 30, El Regreso, nos muestran que uno de los 10 terrores se ha congraciado por la raza humana y decide traicionar al líder de las fuerzas de la oscuridad y maestro supremo del inframundo, Octomus. Sí, estoy muy de acuerdo con que este cambio de dirección en las motivaciones del personaje pudo haber sido mejor, ya que el salvar a un niño me parece poca justificación como para la redención de uno de los 10 terrores, pero digamos que así de rápido en ocasiones son algunos argumentos. Tal vez si alguien no hubiera recortado los capítulos por temporada. En fin, Matumbo no logra llegar al lago del lamento, que es donde descansaría eternamente para evitar que Octomus utilice su cuerpo, pues es emboscado. Acto siguiente, el cielo se oscurece y Matumbo aparece en su tamaño original, cuando de pronto es horriblemente mutado, eclosionado y derretido por el maestro del inframundo que empieza a surgir desde sus entrañas, y no me hagan hablar de su apariencia sombría. Probablemente es una escena rápida y no se encuentra en la memoria de muchos, pero es un hecho que independientemente de que no sea una persona, el humanizar a un personaje y luego ultrajarlo de tal manera en contra de su voluntad es algo grotesco y triste de ver. Afortunadamente no tuvimos tiempo suficiente para encariñarnos con el personaje, y para fortuna de los espectadores, al final de la temporada, apenas 2 episodios después, revive, como frecuentemente sucede. 9. La muerte de Zika.
creo que muchos concordamos que probablemente de niños esta escena no nos perturbó la gran cosa, pues ver a un Ranger chiquito siendo eliminado parecería una escena más dentro de la temporada, pero ahora que hemos crecido, primero nos queda claro que no era un Ranger chiquito, y en segunda, que no fue derrotado como estamos acostumbrados, sino que fue asesinado por el villano Scorpius. Es por eso que creo que el ver la muerte de un infante frente a su padre torturado trae consigo una sensación helada al cuerpo si nos percatamos de la magnitud de este acontecimiento. Además, aquí no hubo guionazos o finales reenmendados, simplemente ese es el verdadero trágico final de Zika, y su padre se le une poco después. 8. La muerte de Kendricks. ¿Qué puede ser más desgarrador para un niño que el ver cómo uno de los personajes con el que ya se han encariñado en más de la mitad de una temporada termina falleciendo? Recordemos que este top va principalmente orientado a cómo es que los niños presenciarían estas situaciones oscuras y tétricas. Por eso es que he puesto este emblemático momento en este lugar, ya que por supuesto que es peor la muerte de un pequeño, pero para un niño tiene más impacto el que un personaje querido sea eliminado. La escena es aún más desgarradora cuando, como siempre, la temporada Lost Galaxy cuidaba de cada detalle, las actuaciones, la música, el suspenso e incertidumbre, y ver cómo sus amigos la miran como si pudieran haber podido hacer algo más, pero ya es demasiado tarde. La muerte es un tema delicado a tratar, y al parecer la temporada quiso retractarse trayéndola de regreso al final de la temporada. ¿Pero cómo fue esto posible? 7. Muerte de Zordon. La temporada In Space significó el cierre parcial de toda una era en Power Rangers, la popularmente conocida Era Zordon. Sin embargo, su forma de hacerlo fue bastante contundente, como si quisieran dar paso a nuevas historias que no estuvieran en un futuro atadas forzosamente a las temporadas que llevaban hasta el momento. Zordon muere a manos del Ranger Rojo para provocar una onda expansiva que purifique al mal que acecha a la Tierra. Y así se dio fin a toda una historia y un cierre a la mayoría de los personajes, incluido el no volver a ver al icónico mentor de los Rangers. Lo afortunado aquí es que probablemente los pequeños que se encariñaron con él desde Mighty Morphin ya habían crecido algo hasta que llegaron a ese momento. ¿O no? 6. El secuestro de Carón. Sin duda, algo que nos pudo dejar traumados es el ver una escena donde un monstruo nada agradable como Darkonda toma a una niña en contra de su voluntad, mientras que la separa de su hermano. Creo que a pesar de ser una de las situaciones más favorables para el personaje tan bien desarrollado como Astronema, es también uno de los que tiene consigo uno de los entornos más creepy. Y bueno, quién sabe si un niño se haya sentido en algún momento inseguro luego de ver esta escena al imaginarse que le podría pasar una abducción como esta mientras estaba solo. 5. El asesinato del Amo Orc. No es que sea más perturbador que cualquiera de los momentos anteriores, sin embargo, la forma en que esta escena fue llevada a cabo me hizo presenciarla como si fuera una de esas escenas de películas del género slasher, que quiere decir en pocas palabras un subgénero de las películas de terror que involucran el asesinato a un grupo de personas. Obviamente no tenemos algo que sea sanguinario o encarnizado, pero sí podemos ver cómo es que los investigadores huyen de quien fuese en algún momento su amigo y compañero de investigación. Ahora se muestran aterrorizados, pues se ha convertido en alguien que desata toda su ira contra ellos. Posteriormente vemos toda esa maldad en el rostro del Dr. Victor Adler, quien ahora se muestra como el nuevo Amo Orc, una nueva versión más psicópata y poseída de quien menos imaginaron. Sin duda hay muchos momentos icónicos de este oscuro villano, pero el momento en el que se descubre que él es el asesino de los padres de Cole y estamos ante su pálida y desalineada lo caracterizan como un momento aterrorizante. 4. El origen de Ransik. Recuerdo en algún momento haber dejado de ver una telenovela para niños cuando era pequeño por el simple hecho de que el villano había quedado desfigurado y usaba una máscara de metal por la mitad. Buenas tardes a todos. Sí,
Era muy pequeño, no me juzguen, pero no me imagino si en particular alguien pudo haberse sentido intimidado por un personaje tan impresionante como lo fue Ransik. No me sorprendería en lo absoluto. Es uno de los villanos más desarrollados en apariencia y por supuesto también en historia. No les bastó con su aspecto gótico, sus brazos en simulación calcinada, o cómo es que sacaba huesos de su cuerpo, especialmente desde su rodilla de donde aparecía una espada. No, lo peor venía cuando se deshacía de su máscara y mostraba su apariencia sin tapujos, un rostro parcialmente desfigurado, derretido y con un ojo fuera de su cuenca. En el episodio 4, Ransik le cuenta a Wes que el futuro se encargó de intervenir a las próximas generaciones de humanos para generar a los hijos perfectos a través de la ciencia. Sin embargo, él fue creado a través de un incidente de laboratorio. Y sí, nuevamente regresamos a esas escenas hechas con empeño para envolver al espectador en un entorno incierto y oscuro. Un mutante nació. Más que un monstruo surgido de entre las sombras, un humano aterrorizado por el rechazo de la propia sociedad que lo creó. El futuro no acepta mucho la imperfección. Fui relegado por todo el que me veía. Un marginado. 3. El Dr. Félix. Los humanos rechazaron a tu padre y lo enseñaron a odiar. Después él me destruyó a mí y pronto yo también me llené de odio. Es un ciclo vicioso que nunca termina, Nadira. Frax sin duda era un personaje interesante, pero recuerdo por un momento haberlo tomado como un simple secuaz más, y al contrario, durante la temporada demostró ser más que eso. Sin embargo, el giro que toma su historia es simplemente espectacular y a la vez desgarrador y escalofriante, destacándolo así como un personaje más relevante que un simple secuaz. En el capítulo 27, La furia de Drax, se nos muestra el oscuro pasado de este. Frax es todo lo que queda del Dr. Louis Ferrix, un científico del año 3000 que creó una cura para el veneno que mataría a Ransik, y a pesar de la ayuda que éste le brindó, Ransik no mostró gratitud y explotó su laboratorio con él adentro, apoderándose así de su tecnología y de su suero. En el mismo capítulo, pero justo al final, se revela que en dicha explosión el Doctor aún permanecía vivo y logró utilizar su tecnología para adentrarse en un cuerpo robótico. El simple hecho de ver que este personaje de metal es más que solo un robot, sino un humano que sucumbió ante la locura y al mismo odio que Ransik mostró hacia los humanos, me estremece de un modo que me hace interesarme más por este personaje, pero que a la vez hace que me parezca más tétrico el ver ese gesto maquiavélico tan característico de Drax. Es que en verdad me impresionan demasiado las historias que orillan a los personajes a convertirse en versiones retorcidas de sí mismos luego de ser personas con buenos sentimientos e intenciones. Ahora prácticamente solo conserva de su vida pasada sus conocimientos, pero su cuerpo y alma se han ido totalmente. Muy bien, ha llegado el momento de que les cuente cuál fue el capítulo que me quedó grabado. No, más bien que quedó calcado en mi memoria, porque lo recordaba casi tal cual como sucedió, pero que de alguna forma olvidé por mucho tiempo. Solo rara vez, y lo digo en serio, rara vez se destapaba esa caja fuerte que contenía dicho recuerdo perturbador. Pero para descubrir qué fue lo que sucedió, tendrás que ver la segunda parte de este top, donde te contaré acerca de dicha historia y también el momento que ocupa el puesto número 1. Nos vemos en la segunda parte de este video. Yo soy Yeras SE, estás en Yeras Win.